que nos acompañan. Saludos, Bienvenidos hermano. el Saludos, día hermana. Mi hermanito. que con el favor de Dios nos ha dado la oportunidad de estar una vez más en esta reunión, con la finalidad de seguir aprendiendo un poco más de la palabra de nuestro Señor. Pues les doy ahora sí la bienvenida a todas mis hermanas que se están reuniendo en este momento, nuestras hermanas como siempre de Puebla, Mexicali, Tijuana, y veo que hay muchos lugares, Ciudad de México, Estado de México, Salvador, Guerrero, Tamaulipas y también de la Unión Americana. Muchas gracias, hermanas, por hacer posible que estén en este momento para seguir estudiando una vez más la palabra de Dios. Pues también le damos la bienvenida especial a nuestro hermano expositor de esta lección, nuestro hermano diácono Jesús Palma. Sea bienvenido, hermano, a la exposición y a todas nuestras hermanas que están aquí. Gustosas de escucharlo, hermano. Le agradecemos de antemano el tiempo que nos está dando para nosotros alimentarnos de la palabra. Y pues damos inicio, hermanas, con una oración. Les invito a poner su velo, hermanas, para en reverencia estar atentos a la oración que vamos a presidir para poder iniciar este estudio bíblico. Bendito y amoroso Dios de Israel, que moras en las alturas de los cielos, santificado es tu grande nombre. Te damos gracias, Señor, porque el día de hoy un puñado de tus hijas estamos reunidas una vez más, Padre, con la finalidad de seguir escudriñando tu bendita palabra, de prepararnos, de aprender día con día todo lo que tú has dejado en tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que nuestro hermano diácono sea ungido mediante tu Espíritu Santo y sea hablada la palabra conforme a tu voluntad, Padre. Danos a cada una de nosotras que estamos aquí presente ese espíritu de atención para que podamos comprender y entender tu bendita palabra. Señor, hay muchas cosas que ignoramos, hay muchas cosas que aprender, pero sabemos que con tu ayuda vamos a poderlo y esas ganas que todas mis hermanas tienen de seguir aprendiendo están en ellas, Padre, y esa es la motivación para seguir esforzándonos día con día y nunca decaer en tu camino, Padre. Te pedimos pues que bendigas a cada una de mis hermanas que se encuentran el día de hoy y sea todas bendecidas mediante tu palabra, Señor. Te agradezco infinitamente en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante, pues nuestro hermano expositor, nuestro hermano Jesús Palma, tiene su tiempo disponible, hermano, para poder iniciar el estudio del día de hoy. Si alguna de mis hermanitas está por primera vez aquí en esta reunión, hágame el favor nada más de anotar su nombre para poderle dar la bienvenida terminando el estudio bíblico, hermanas. Adelante, hermano. Gracias, hermana. Muchísimas gracias a todos mis hermanos. Paz a vosotros. Soy el hermano Jesús Palma, diácono de la Iglesia de Nuestro Dios. Actualmente estoy del estado de Guerrero y la verdad es que es un honor, es un gusto poder estar con ustedes esta noche para poder estudiar esta escuela tan hermosa, amados hermanos, y pues de alguna forma aportar lo más que podamos en cuanto al conocimiento bíblico y sobre todo que el Espíritu de nuestro Dios sea el que hable por medio de un servidor. Vamos a iniciar con esta escuela, la cual es la segunda de este cuaderno de escuela femenil, y dentro de lo que nosotros vemos en esos estudios es que tenemos que referir que la escritura no es de particular interpretación. Esta parte que nosotros vamos a analizar, la que nosotros vamos a estudiar, es siempre entendiendo el propósito de nuestro Dios y lo que nos quiere transmitir por medio de estas escuelas y obviamente por medio de sus sagrados mandamientos. Tenemos como objetivo de esta lección, bueno, el título de la lección se llama La Tierra y el Medio Ambiente. En este tiempo, amados hermanos, creo que el estado de Guerrero ha sido uno de los estados que ha sido azotado por muchas situaciones de tipo natural. Son desastres naturales, lo decimos así porque pues ya tienen algo que ver con los vientos, tienen algo que ver con la tierra, con el agua, pero también sabemos que esto ha sido provocado por la falta de conocimiento de los mandamientos de nuestro Dios del ser humano. Muchas veces nosotros nos decimos, bueno, ¿cómo es posible que pueda haber tanta lluvia en el tiempo actual o pueda hacer tanto calor
o puede hacer tanto frío o tanto viento en lugares donde antes no lo había. Y justamente es la situación en la cual hemos llegado a un punto que es la consecuencia por el desconocimiento y también por el pensar que nuestro Dios no va a cumplir en algún momento determinado sobre las consecuencias que tenemos por no obedecer sus mandamientos. Entonces, la tierra y el medio ambiente. El objetivo de esta lección, en este sentido, le voy a pedir a mi hermano Roberto, que muy amablemente me está haciendo favor de transmitir también estas diapositivas, que también al final, cuando gusten mis hermanos, también se les va a poder compartir. El objetivo es el siguiente. Dice, reconocer que el cuidado de la tierra es parte de la obediencia a la ley de Dios, valorando, aquí esto que está subrayando es importante que nosotros lo tengamos en consideración, valorando la creación como un don sagrado y comprometerse a aplicar en la vida diaria principios bíblicos de sostenibilidad, respeto y responsabilidad hacia el medio ambiente. Fíjense qué importantes son estas palabras como objetivo que tenemos, porque en este sentido primero tenemos que reconocer que tenemos una responsabilidad de que lo que nos ha otorgado nuestro Dios desde un principio, así lo hizo justamente con Adán y Eva, es que iban a encargarse de cuidar la tierra, de sojuzgarla, de hacerla que fructificara. Fue las palabras que le dijo nuestro Dios a Adán, y que dentro de esto, pues obviamente, al ser un mandamiento, por consecuencia debe de haber una obediencia a esa ley de nuestro Dios. ¿Qué tenemos que darnos cuenta también? Que hay que valorar de quién procede ese mandamiento, de nuestro Dios. No es algo que nosotros nos hayamos inventado últimamente ni nada por el estilo, sino todo es justamente mandamientos de nuestro Dios y debemos de valorar ello. Dice que es como un don sagrado, es un regalo que nuestro Dios nos da. Es algo que nos confiere, es ese regalo tan hermoso que muchas veces, a veces hasta hacemos broma porque no estamos a gusto con lo que tenemos, que si tenemos sol, queremos que haya frío, que si está haciendo frío, queremos calor, y que si está haciendo calor, queremos que llueva, y cuando llueve, ya no queremos lluvia, y entonces, pues no estamos a gusto en ese sentido, pero todo lo ha hecho Dios con un propósito y todo, dice la Escritura, todo lo ha hecho bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Comprometernos a aplicar este conocimiento que ya ahora tenemos en la vida diaria. Principios básicos, principios bíblicos básicos. Sostenibilidad, ¿en cuanto a qué? En cuanto a los recursos que tenemos en nuestro entorno, es importante que los podamos nosotros cuidar. Y es más, si los podemos multiplicar, mucho mejor. Ahora vemos en la actualidad que la falta del agua, aunque vemos que ha llovido mucho en muchos lugares, pero toda esa agua ha traído mucha suciedad, ha traído mucha basura, ha habido inundaciones justamente por el exceso de basura, el desperdicio que muchas veces arrojamos a las calles, que muchas veces no hay un lugar, un repositorio específico para poderla enterrar, esa basura, y pues todo eso ha sido consecuencia de que ahora nos inundemos y haya tantas desgracias en este sentido. Tenemos que tener respeto, porque obviamente hay que tenerle respeto a la naturaleza. Todo lo que nuestro Dios creó, hay que tenerle respeto. Desde la más insignificante hormiga, desde el más insignificante animal que pudiéramos nosotros considerarlo de esa forma, hay que tenerle respeto porque es creación de Dios. Y tenemos que ser responsables con el medio ambiente porque es donde nosotros estamos viviendo actualmente. Y por ello, bueno, pues vamos a entender cuál fue el propósito o la finalidad que nuestro Dios nos da justamente en esta ley. Dice Levítico 25, del versículo 1 al versículo 7. Le vamos a dar lectura y quisiera que una de mis hermanas nos apoyara, por favor, para darle lectura a estos 7 versículos y ahorita damos la explicación. Yo, hermano. Mi hermana Milky Pérez. Sí, pasamos, mi hermano. Pasa. Dice, y Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra hará sábado a Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y cogerás sus frutos. Y el 7º año la tierra tendrá sábado de holganza, sábado a Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo se naciere en tu tierra segada, no lo segarás,
y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de holganza será a la tierra, mas el sábado de la tierra os será para comer a ti, y a tu siervo, y a tu sierva, y a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Amén. Dios la bendiga, mi hermana. Bien, este capítulo 25 habla de esta instrucción que Dios nos da. Y en esta instrucción, obviamente, nosotros entendemos algo que es bien importante. ¿Qué tiene que hacer la tierra al igual que el ser humano? Dice que dentro de esta parte, cuando hubieres entrado a la tierra que yo os doy, la tierra hará sábado a Jehová. ¿Alguien sabe en qué año el pueblo de Israel entró a esa tierra que fluye leche y miel? Obviamente es después de que fueron rescatados de Egipto, estuvieron 40 años en el desierto y posteriormente pudieron entrar a ese lugar para poseerlo. ¿Saben esa fecha? Pasamos, hermano. Pasamos. 1451. Correcto, 1451. Y fíjense lo que acontece en el capítulo 5 de Josué, versículo 12. Capítulo 5 de Josué es lo que nos va a dar la referencia justamente de cómo hasta ese momento es cuando se iba a llevar a cabo esta ley. Anteriormente no se llevaba, anteriormente no se había dado esta ley. Esta ley se empezó a ejercer en el momento en el cual el pueblo de Israel ya entra a esa tierra de Canaán, a esa tierra que fluye leche y miel, y que a partir de ese momento iban a empezar a contar esos 6 años, o en este caso, los 6 años o 6 días, una forma eh, casi igual a lo que nosotros hacemos. 6 días trabajamos y el séptimo debemos de reposar. Así estos fueron en años, eran 6 años y posteriormente el séptimo se iba a dar ese reposo a la tierra. Dice el versículo 12 del capítulo 5 de Josué, dice, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estamos hablando del año 1451, cuando empiezan ellos a comer del fruto de la tierra, porque obviamente allí donde llegaron ya había Dios proveído ese alimento. Pero empieza esa contabilidad. Hay que recordar que los años son regresivos. Entonces, en el año 1445 es cuando al siguiente año, es el sexto año, y al siguiente año, 1444, es cuando se celebra el primer año sabático. Entonces, para que lo tengan en consideración, pero les decía, ¿cuándo empezaron ellos a tomar la contabilidad y a regirse por este mandamiento de Levítico 25? En el año 1451, cuando entran a la tierra prometida, el pueblo es circuncidado, celebran su primer Pascua y posterior a ello, dice que al siguiente día después de que celebraron la Pascua, cesó el maná y ya de allí empezaron a ser proveídos por lo que tenían en la tierra a donde ellos habían llegado. Siguiente aspecto de lo que también leyó nuestra hermana. Dice, además, en relación con este versículo. Dice, entonces, cuando hubieres entrado a la tierra que yo os doy, la tierra hará sábado a Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y cogerás sus frutos. Y el séptimo año la tierra tendrá sábado de holganza, sábado a Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo se naciera en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de holganza será a la tierra. Mas el sábado de la tierra os será para comer a ti, y a tu siervo, y a tu sierva, y a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Esto también es bien importante, amados hermanos, porque en ese sentido, fíjense cómo nuestro Dios da esta instrucción y empieza a decir, esos 6 años vas a hacer esto, como nos lo dice cada sábado 3 veces que escuchamos los mandamientos de nuestro Dios. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero dice, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Pero en ese sentido dice que 6 días que vamos a hacer, trabajar, y dice que para santificarlo.
para santificarlo vamos a hacer eso. Eso es bien importante, que nosotros, si realmente deseamos honrar el buen nombre de nuestro Dios, ¿qué tenemos que hacer en esos 6 días? Trabajar. Yo aprendí una frase que se menciona, en la cual se dice, el que tiene que trabajar todos los días de la semana es porque no sabe trabajar. ¿Por qué? Porque no se ha organizado. Y en ese sentido tenemos un Dios de orden. Y al ser nosotros organizados en ese aspecto, que tenemos 6 días para nosotros y el séptimo es para nuestro Dios. Igualmente, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, hablando del medio ambiente, 6 años, podemos proveernos de él, podemos alimentarlo, pero también lo tenemos que cuidar. Y el séptimo que tenemos que hacer, vamos a darle ese descanso. ¿Para qué? Para que se regenere, para que se vitamine, para que todo lo que la tierra necesita se pueda de alguna manera descansar en ese aspecto y obviamente la tierra no se debilite, como lo vemos en la actualidad. Muchas veces por la sobreexplotación de la tierra, el sembrar constantemente, el ponerle muchos químicos, el hacer el uso desmedido de los recursos que tenemos, hablando del agua, hablando de todo ello, pues es lo que va debilitando la tierra y por eso ahora muchos lugares ya no se puede sembrar porque la tierra ya está literalmente muerta. ¿Por qué? Porque no se le dio ese año de holganza, ese año de reposo. Muchos dirán, pero entonces, ¿cómo le hacía el pueblo para que pudieran ellos proveerse? Decir, bueno, 6 días o 6 años en este caso, se va a trabajar la tierra, pero el séptimo año, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué voy a vivir? Les voy a contar algo así muy personal. Nosotros, mi novia, mi compañera, mi esposa, y yo, el servidor, teníamos un negocio de ropa los cuales al principio, siendo honestos, trabajábamos todos los días. Y más el sábado porque era cuando decíamos, es cuando mejor venta hay. Pero ¿qué empezó a germinarse en nosotros? Justamente esta duda, decimos, bueno, pero si dejamos de trabajar este séptimo día, el sábado, ¿cómo le vamos a hacer? Pues es cuando mejor venta tenemos. Y la misma escritura, el mismo Dios nos dice, probadme ahora en esto. Pruébame, pruébame en ese sentido de que tengas confianza en mí, de que yo te voy a proveer de lo necesario. Y precisamente este capítulo 25, pero ahora el versículo 20 y 21 dice justamente lo que están viendo ustedes en pantalla. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? Dice, he aquí, no hemos de sembrar ni hemos de coger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año y habrá fruto para ¿cuántos años? Para 3 años. Entonces, tenían fruto para el séptimo año, que era cuando reposaba la tierra, el octavo año, que era cuando volvían ellos a cosechar, pero no podían tener obviamente ese fruto, y ya hasta el noveno año era hasta cuando alcanzaba precisamente todo eso que nuestro Dios le mandaba como bendición al pueblo de Israel, dejando obviamente descansar la tierra. Y entonces, cuando nosotros hicimos esa parte también para descansar el día sábado, ¿qué creen? Que pasa exactamente lo mismo. Teníamos lo que nos proveía el sábado, el viernes, teníamos esa bendición de nuestro Dios, que justamente era la venta que muchas veces llegábamos a tener el sábado y a veces hasta el domingo, porque ya cuando tuvimos que cambiar de lugar de residencia, pues ya nada más trabajábamos de lunes a viernes, ya no había necesidad de trabajar sábado, que era para Dios, y el domingo, que era para la familia. Entonces, en ese aspecto, por eso es importante que nosotros entendamos que nuestro Dios no nos va a desamparar y que todo lo que nuestro Dios hace es perfecto, siempre es con un propósito. Y este propósito principalmente era el que la tierra se dejara reposar. El otro, pues obviamente vemos aquí que dice que no se iba a cegar. ¿Para qué? Para que esa composta, eso que volvía a caer, el mismo fruto, el árbol, las raíces se vuelven a alimentar. Y además, dentro de todo esto, dice que era importante que en ese séptimo año, los que estaban en una situación de pobreza, de necesidad, se podían también sustentar de esos frutos que estaban en ese séptimo año. El que no lo podía cosechar era el dueño de ese terreno, pero los que estaban en esa situación de pobreza, de calle, tenían ese derecho de poderse alimentar y es lo que precisamente acontecía en ese momento. Entonces, por eso dice el versículo 6, mas el sábado de la tierra os será para comer a ti,
a tu siervo y a tu sierva y a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Les decía, no cosechar en el sentido de que muchos lo hacían como comercio, como negocio. Dice, no, si necesitas comer o arrancar, no sé, lo necesario para hacerte unas tortas de harina, pues hazlo, así hazlo. Pero estarlo consumiendo no como una situación de logro, sino más bien para tu uso personal. Y dice además, los animales del campo también tenían derecho, las vacas, los caballos, todo lo que necesitaba proveerse de la hierba del campo y todo lo que también estaba en cierta forma en ese lugar, era de donde también se sustentaban a los animales. Y entonces aquí vemos esta parte, que nuestro Dios piensa en todos, piensa en uno que tiene, en el que no tiene y también en quién, en las bestias y además de todo, en la obra de sus manos, que justamente fue la tierra. Entonces ahí es donde nosotros vemos cómo es nuestro Dios de bondadoso y sobre todo, amados hermanos, cómo nos da los medios necesarios para podernos sustentar. Muchas veces nosotros no le tenemos confianza. Llegamos a un punto, les decía, que nosotros, gracias a nuestro Dios, gracias a que se abrió nuestro entendimiento, pudimos tener esa oportunidad de comprender que hay que confiar en nuestro Dios y Dios provee en todos los aspectos, amados hermanos. Y hasta el día de hoy no hemos tenido menester ni nos hemos quedado sin comer. Entonces, eso es importante que también lo comprendamos y que veamos esa parte en relación con lo que es la tierra y con lo que es también el reposo que debemos de tener nosotros semana con semana. Tenemos el texto de memoria, pero hablando del texto de memoria, pues es obviamente el versículo 4, dice, hablando de ese reposo que se equipara con nuestra vida cotidiana, pero que también habla en relación con la tierra. Entonces, pues creo que ya en relación con lo que vamos a ver más adelante en los párrafos, lo vamos a seguir explicando en ese aspecto. Voy a pedirle de favor a alguna de mis hermanas que también quiera participar, que podamos leer los 3 primeros párrafos, los 4 primeros párrafos los vamos a leer y posteriormente los vamos a ir también explicando, por favor. Entonces, el primer párrafo que lo lea una hermana, el siguiente alguien más, y así para que todas puedan, los que tengan ese deseo, puedan participar. Sí, Yo, entonces, hermano, yo leo el primero si quiere. por favor, hermana Yasmín, gracias. Dice, el Padre Celestial no solo creó al ser humano, también formó a la tierra con sabiduría y belleza, y la colocó bajo nuestra responsabilidad. Desde el principio, al colocar al hombre en el Edén, el Señor le dio esta encomienda. Esta encomienda dice para que la labrara y la guardase. Esto muestra que cuidar el medio ambiente no solo es una moda ni una idea moderna, sino un mandato divino. En Éxodo 23, 10, 11 y Levítico 25 del 1 al 7, Dios ordenó a los israelitas dejar descansar la tierra cada 7º año, lo que se conocía como el año sabático. Este principio tenía una intención ecológica, espiritual y social: permitir que la tierra se recuperara, confiar en la provisión de Dios y dar oportunidad a los Pobres. pobres de recoger lo que creciera espontáneamente. Amén. Muy bien. Mi hermana Delmi, por favor, gracias, mi hermana Yasmín. Pasa vos, hermana. Pasa No, vos. no, yo le estaba leyendo, le iba a ayudar con el primero, pero no se preocupe, le ayudo con el segundo. Gracias, hermana, perdón. Gracias. Si quiere, léalo, hermana, de una vez, mi hermana Delmi, por favor, y después mi hermano, mi hermana Alex. Ok, está bien ahorita. Pasa a vosotras, hermano. Dice, el año sabático enseñaba a no explotar los recursos sin límites, sino a practicar la moderación, la gratitud y la justicia. Hoy, muchas prácticas agrícolas, industriales y el consumo excesivo están agotando los suelos, contaminando el agua y destruyendo los ecosistemas. Como mujeres de fe, debemos reconocer que la tierra es del Señor. Salmo 24:1, y que un día daremos cuenta de cómo lo hemos tratado.
Nuestra obediencia se manifiesta también cuando respetamos la creación de Dios, al evitar el desperdicio, al reducir el uso de plásticos y productos dañinos y al enseñar a nuestros hijos a cuidar la naturaleza. Muy bien, amén. Gracias, hermana. Y mi hermana Alex, con el tercer párrafo, de favor. Sí, mis hermanos, pasamos, hermanas. Cuidar el medio ambiente también es un acto de compasión hacia el prójimo. Cuando contaminamos el aire, los ríos o talamos indiscriminadamente, afectamos directamente la salud de otras personas, especialmente de los más vulnerables, como dice Proverbios 2:10. El justo cuida de la vida de su bestia, lo que implica una actitud de responsabilidad hacia todo lo que Dios ha creado. La ley del Señor no nos deja indiferentes, nos llama a vivir de forma sostenible, pensando no solo en el presente, sino también en las generaciones futuras. Amén. Amén, muy bien, mis hermanas. Y bueno, pues en ese sentido vamos a explicar estos tres, gracias a mis hermanas que nos apoyaron en ese aspecto. Dice el primer párrafo. Dios tiene un propósito siempre para hacer las cosas. Dentro de lo que se veía, por ejemplo, el sábado anterior, yo escuchaba a mi hermano ministro que daba una referencia en relación con la salud, con el cuidado que nosotros debemos de tener con lo que comemos y todo, con lo que nos alimentamos. Pero también, amados hermanos, en ese sentido, es importante no olvidar que todas las leyes, nuestro Dios las da, aparte de ese propósito, también es importante la obediencia. Porque muchas veces, ¿cuántas veces nosotros podemos decir, bueno, a lo mejor no voy a comer esto, yo quiero comer esto otro? ¿Y es por qué? Porque a veces nosotros pensamos que lo que comemos es lo más adecuado, aún, aún haciendo de lado lo que nuestro Dios ha dado como ordenanza y como animales que debemos de comer. Y en este aspecto también en relación con el cuidado que debemos de tener con la tierra. Dice que aquí hay un objetivo, un propósito, y dice que Dios le ordenó una tarea al hombre. Dentro de esta parte dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y le puso en el huerto del Edén. ¿Para qué lo puso allí? Para que se estuviera con la hamaca y estuviera ahí todo rico. No, dice que realmente era para que la labrara. ¿Y para qué? Y que la guardase. ¿Qué quiere decir esto? Para que la cuidara. Entonces, dentro de esta parte es importante que nosotros veamos que sí tenemos una responsabilidad, que sí tenemos una obligación. Y hay hermanas, bueno, yo veo que hay hermanas que les gusta mucho lo que es la jardinería, que veo que tienen sus flores, cuidan mucho sus plantas, tienen hasta plantas medicinales, todo ello. Y ahí veo que andan quitándole las hojitas que ya están secas, les ponen sus cascaritas de huevo, les ponen su abono, si sobra una cáscara de plátano o el desperdicio de alguna fruta, van y la ponen en las macetas. Entonces, es ese cuidado que se tiene con el jardín que uno llega a tener en sus hogares, es parte del cuidado que nosotros debemos de tener y que de verdad fructifica mucho y que inclusive nosotros hemos tenido bendición por parte de hermanas que tienen ese cuidado de tener árboles frutales y todo eso y nos comparten de, de esa bendición. Y esto es lo importante. Pero aparte de todo ello, dice que hay tres propósitos o tres objetivos en relación con esto, con esta, de la intención ecológica. Dice que es la espiritual, la social y permitir que la tierra se recupere. En este aspecto es, primero que nada, confiar en lo que nuestro Dios provee. La otra, dar la oportunidad a los pobres de recolectar lo que crece espontáneamente y que se recupere la tierra. Entonces, aquí vemos muchas veces las sequías es porque no se permite que la tierra se recupere. La tierra tiene muchos minerales y es importante que la tierra recupere esos minerales que son provechosos. ¿Para qué? Para que todo lo que se llegue a sembrar, pues en un momento determinado vuelva a dar ese fruto. La otra, para que también se pueda proveer en el año sabático. ¿En quién se pensaba en el año sabático? Aparte de la recuperación de la tierra, bueno, pues en el aspecto social, dice aquí que dentro del aspecto social vemos cómo se podía compartir esa bendición de lo que se tiene. Se dice que
hay dos situaciones, que cuando Dios te puso en el lugar de dar, des. Y cuando en algún momento, por cualquier circunstancia, Dios te puso en la posición de recibir, lo recibas. Porque cuando a veces no recibimos, estamos frenando la bendición de alguien más y eso también es un error que muchas veces llegamos a cometer porque decimos, es que me da pena recibir. No, no hay que tener pena cuando tenemos necesidad. Si Dios así nos lo está también dando ese respaldo, también lo tenemos que aceptar. Entonces, por eso es importante que así como Ruth en un momento determinado, ella estuvo recogiendo esas espigas e inclusive vemos cómo Boaz en un momento determinado decía que le dejaran y que dejaran caer a sus mismos trabajadores, decían dejen caer incluso más espigas de las que ya están recogiendo. ¿Para qué? Para que ella también pudiera tener mayor alimento. Entonces, en ese sentido es no dejar desamparado al pobre. Entonces, vemos estos tres aspectos que son importantes y que en cierta forma nosotros también lo tenemos que referir en el tiempo actual. Porque ahora podemos decir, bueno, hermano, pero ahora ya no tenemos campo. Bueno, al menos en Guerrero sí todavía sí hay esa situación. Yo sé que también en algunos lugares de allá del norte también se cosecha la fresa, se cosechan otro tipo de alimentos y que pues se sigue trabajando la tierra. Pero en ese aspecto, a lo mejor en las ciudades, pues no es de esa forma. Vamos a ver más en un momento más cómo es esa situación de poder proveer al pobre, de poder compartir esa bendición en ese tiempo sabático y obviamente permitir que la tierra se recupere. El siguiente párrafo que leyó nuestra hermanita Delmi dice que en ese sentido nosotros nos damos cuenta cómo este año sabático nos enseña a no explotar los recursos sin límite. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces pensamos que siempre vamos a tener agua o que siempre vamos a tener todo lo que tenemos en nuestro alrededor y la realidad es que no. Ahora vemos y creo que lo veíamos más en la situación de los lugares del norte o inclusive en las ciudades. Les decía, a veces ahora se llama tandeo con el agua. ¿Por qué? Porque ahora ya no es tan sencillo poder hacer que el agua, que es es el vital líquido, no llegue a los hogares. ¿Qué tenemos que hacer? Pues a veces hasta tenemos que andar almacenando en bandejas, en baldes, comprar 2, 3 tinacos o inclusive reciclar el agua. Decimos, bueno, a ver, el agua que yo uso para bañarme, pongo una cubeta abajo y ahí que caiga el agua con la que me estoy bañando y la voy a usar para cuando utilizo el sanitario. O inclusive cuando estoy lavando los trastes, bueno, pues ya no dejo que se vaya por el desagüe, sino también dejo que se vaya acumulando y esa también la utilizo para el sanitario. Entonces, a veces lo tenemos que hacer en algunos lugares de esa manera porque sí es un recurso que de alguna forma se está agotando. Ahorita podemos decir, bueno, pues ya llovió muchísimo, están las presas, han aumentado, pero aún con todo y eso, de verdad, con los calores que están haciendo ahora, pues ¿qué pasa con el agua? Se evapora ahora más rápido. Aunque haya lagunas, aunque haya presas, ese mismo calor hace que se vaya evaporando esa agua. ¿Qué acontece posteriormente? Ese calentamiento hace que ahora haya lluvias atípicas, haya vientos atípicos, y pues ahora, por ejemplo, acá en Guerrero, en Acapulco, pues hemos vivido las consecuencias ya 2 años seguidos en relación con esa situación. Entonces, si es algo grave, si es algo que está azotándonos últimamente y que tenemos que tener conciencia en este aspecto. Y dice, como mujeres de fe, debemos reconocer que la tierra es del Señor. Y esto es bien cierto, amadas hermanas, la tierra le pertenece a nuestro Dios, aunque nos los haya confiado a nosotros, pero debemos de dar cuentas. Y por eso dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que Dios creó es bueno y todo lo que Dios creó le pertenece a él. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer buen uso de lo que Dios nos está proveyendo y de lo que Dios nos está otorgando en este aspecto. Y por eso dice, y que un día daremos cuenta de cómo le hemos tratado. No podemos ser a veces, pues total yo pago el agua, pues total yo pago la luz. No, no se trata de que tengas o no tengas lo suficiente para pagar un recibo de agua o de luz, sino se trata de pensar en quién, en los que van a quedar el día de mañana, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en qué tipo de mundo les vamos a dejar, ese mundo contaminado, porque ahora inclusive en la actualidad es tan importante y tan necesario
verificar, bueno, no verificar, más bien afinar los vehículos, que a veces decimos, no, aguanta otro año. Digo, los que no lo saben, bueno, mi oficio es la mecánica y a veces me ha tocado clientes que dicen, yo creo que aguanto otro tiempo, ¿no? Le digo, pues, ¿qué tiempo tiene que le hizo la afinación? No, pues creo que fue en agosto del año pasado. Le digo, no, sí, pues por eso está echando tanto humo su carro. Entonces, dentro de esa parte también es responsabilidad porque contaminamos el ambiente. Entonces, todo eso es necesario y de verdad vamos a dar cuenta de ello. Aunque nuestro carro esté viejito, tenemos que cambiarle el aceite, tenemos que cambiarle sus bujías, tenemos que hacerle los servicios y no porque yo diga para que me den trabajo, no, si se acercan a mí, qué bueno, bendito Dios, pero si no, más bien es por responsabilidad que debemos de tener cada uno de nosotros en que el ambiente no lo contaminemos y seamos, en vez de parte de la solución, seamos parte del problema. Dice, nuestra obediencia se manifiesta también cuando respetamos la creación de Dios, al evitar el desperdicio, al reducir el uso de plásticos dañinos y al enseñar a nuestros hijos a cuidar de la naturaleza. A veces se nos hace muy fácil decir, tírala a la ventana cuando vamos a lo mejor en la calle, pero a veces ese tipo de pensamientos puede ser momentáneo, pero también a nuestros hijos se les queda. Y esa enseñanza dice, pues tú me dijiste que tirara la basura por la ventana, o que pues ahí al fin están las personas que hacen la limpieza o barren, y en ese sentido no. Incluso hay un lema que en alguna ocasión leí ahí en una verda, dice que la calle que más que menos se ensucia no es la que más se barre, sino la que en cierta forma no se tira basura. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener también como pensamiento en cuanto a nuestra comunidad. En nuestro hogar, pues igual, pero también en la localidad. En la localidad es muy recurrente que a veces vemos cómo el desperdicio que tenemos de la comida, a veces de los sobrantes que tenemos de la comida, a veces los tiramos al bote de la basura de la localidad. Y en algunos lugares no tienen la costumbre de que al terminar el servicio agarran esa bolsa de basura y la llevan y la tiran a un contenedor, sino que muchas veces hasta permanece toda la semana. ¿Qué genera eso? Pues una fauna nociva, genera ratas, los mismos gatos a veces aruñan las bolsas, los mismos perros o inclusive se empieza a generar cucarachas, todo eso. Entonces, toda esa fauna nociva es perjudicial y obviamente es foco de infección, foco de contaminación y es lo que nosotros tenemos que tener como en consideración. Y lo que nosotros hacemos, obviamente nuestros hijos también lo ven, por eso dice que nuestros hijos son reflejo de nuestras acciones y es importante que nosotros las tomemos de una manera adecuada. La siguiente parte, no sé si ustedes supieron en relación con este tercer párrafo, hace cerca de 15 días aproximadamente, justamente en Yucatán, murieron 3 millones de abejas. ¿Ustedes se imaginan lo que son 3 millones de abejas? ¿Pueden dimensionar lo que son 3 millones de abejas? Es muchísimo. Y dentro de esta parte, las abejas son las que polinizan, son las que van llevando vida hacia otros campos y que la cuestión de la polinización hace que crezcan flores, que crezcan otro tipo de árboles y que eso va generando la fotosíntesis, va eliminando el dióxido de carbono y nos va dando oxígeno. Y eso al medio ambiente lo va purificando. Albert Einstein decía que si las abejas no existieran, en 4 años se acabaría la humanidad. Fíjense lo que decía Albert Einstein en ese aspecto. Él, como una persona sabia y que obviamente conocía de la palabra de nuestro Dios también, al mencionar esto, era algo delicado el reconocer que las abejas son muy importantes. Y miren qué ocurrió, les decía yo hace como 15 días allá en Yucatán, que por el uso de químicos, por el uso de ese tipo de contaminantes que en cierta forma pudiéramos pensar que benefician, pero perjudican también a la fauna que nuestro Dios nos ha dado, aconteció esta parte. Entonces, por eso es importante que nosotros también consideremos que la vida, les decía yo, hasta el más pequeño insecto, que en este caso pudiera ser una hormiga o pudiera ser una abeja, es creación de nuestro Dios y debemos de cuidarla.
Las mismas arañas inclusive también traen esa parte de un círculo, una cadena alimenticia, porque pues las arañas a quienes se comen, pues dice, se comen a las moscas, se comen a los mosquitos, ¿verdad? Aquí en Guerrero pues hay unas que se llaman cuijas o las lagartijas que se conocen, pues se comen también a las cucarachas, se comen a las moscas. Entonces, todos esos animales son de utilidad, aunque nosotros pensáramos lo contrario. Entonces, por eso es importante que nosotros también nos demos cuenta cómo debemos de cuidar el medio ambiente. Dice que es un acto de compasión hacia el prójimo. ¿Por qué hacia el prójimo? Porque a veces decimos, a mí no me afecta, pero sí le afecta al vecino, sí le afecta a otras personas, le afecta a otras comunidades, inclusive les decía yo en relación con el agua, por ejemplo. Decimos, a nosotros nada más abrimos la llave y sale, pero en otros lugares tienen que recorrer kilómetros y kilómetros para poder traer apenas unas 2, 3 cubetas de 20 litros. Y eso para poderlo utilizar inclusive para 3 días, para una semana. Entonces, por eso es importante que nosotros sintamos compasión por el prójimo, que a veces hay lugares que ni luz tienen, que tienen que utilizar velas, que tienen que utilizar otros recursos para poderse proveer y obviamente trabajar lo doble o lo triple que nosotros, inclusive nada más para apretar un botón y ya tenemos luz. Por eso sí es importante que nosotros veamos cómo se afecta a otras personas en ese sentido. Y bueno, pues también a nuestras mascotas. Este punto también es clave porque ahora en este tiempo actual, pues cuántas personas vemos como las mascotas, cómo existen, ¿no? Pero además de las mascotas, pues les decía yo, el decir que cuando nosotros talamos indiscriminadamente, ya me estaba brincando, perdón mis hermanas, ya me estaba brincando en relación con la basura. La basura es otro aspecto muy importante. En la Ciudad de México, yo recuerdo que tienen separados inorgánicos, orgánicos, así tienen separada la basura. Y también algunos que son reciclables. Entonces, en ese sentido, eh, a veces decimos, pues es que no pasa el camión de la basura. ¿Y qué hacemos? Pues a veces lo arrojamos al canal, lo arrojamos a en la esquinita. Vemos que a veces en la noche la gente sale, se lleva su bolsita como que va caminando y lo deja ahí en la orillita del poste, pero todo eso vuelve a generar contaminación. Entonces, por eso dice Proverbios 12:10, mas las entrañas de los impíos son crueles, porque ellos no piensan que al hacer eso están afectando a terceros. Y vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasa cuando se tapa el drenaje? Cuando no se desasolva, cuando la basura se tira en los canales, en las coladeras. Bueno, pues creo que lo hemos visto, creo que son noticias que constantemente vemos cómo se inundó la avenida, se inundó una calle, se inundó una colonia completa, se inundó inclusive un municipio también. ¿Por qué? Porque muchas veces esa pequeña bolsita de basura o a lo mejor esa envoltura de galletas que yo tiré a la calle, pensamos que no va a afectar, pero ese mismo pensamiento pueden tener 1000 personas y entonces ya son 1000 envolturas de basura que se tiraron y que taparon las coladeras y eso justamente es lo que generó que se taparan todo el drenaje. Entonces, por eso sí es importante que nosotros al arrojar la basura, al cortar los árboles, ahorita, este calentamiento global, esta tala indiscriminada, si ustedes se dan cuenta, hay muchos lugares que ya están deforestados, ya están despoblados, donde habría muchos árboles. Ahora vemos árboles de concreto, reservas ecológicas en algunas ciudades. Decimos, bueno, pues aquí había muchísimos árboles, era un pulmón de la ciudad, y por construir un grupo de condominios o de residencias, ¿qué tuvieron que hacer? Talaron todos esos árboles que había allí. ¿Por qué? Porque pues la gente necesita construir para tener lugares donde vivir, pero a la larga eso está afectando también el medio ambiente en el cual nosotros estamos viviendo y por eso ahorita el calentamiento global que estamos sufriendo en la Ciudad de México, en Guerrero, en muchos otros lugares, en otras ciudades, se está llevando a efecto justamente por esa tala inmoderada de árboles.
todo ello nos afecta. Y por eso es importante que nosotros pongamos nuestro granito de arena. ¿En qué sentido? Bueno, pues el poder sembrar árboles, el poder generar más oxígeno en lugares donde no hay. En ese aspecto, su servidor que viaja constantemente, a veces llevo semillitas de naranja o de manzana, cosas así, y pues eso sí lo tiro, no les voy a mentir, lo tiro pero en la orilla de la carretera donde hay tierra, pero son las semillas de la fruta que uno se está comiendo y que dentro de esa parte sabemos que al paso del tiempo esa semilla va a germinar. Y de hecho, eso es lo que en algunos lugares, como en Japón, como en China, ellos al caminar, dice que van caminando, van tirando semillitas también en el camino. Y cuando regresan, cuando pasa ya la temporada de lluvias y todo eso regresan, se ve todo tupido de flores. Entonces, eso es lo que podemos hacer en un momento determinado para poner nuestro granito de arena en los lugares donde se está viendo esa deforestación indiscriminada en muchos lugares. Por eso dice que entonces el justo cuida de la vida de su bestia. Ahora sí, vamos en relación con nuestros animalitos. Nuestros animales, les decía, muchas veces nosotros decimos, bueno, tengo mascotas, pero a veces las tenemos encerradas. Las mascotas necesitan salir, las mascotas necesitan hacer sus necesidades, pero también necesitamos recoger las necesidades de esas mascotas. ¿Por qué? Porque también son focos de infección. Muchas veces decimos, ay, pues aquí no pasa nadie. Aparte es abono para el campo, pues sí, cuando lo hacen en el pasto tal vez, pero a veces vemos esas heces fecales de nuestras mascotas en la banqueta, en la vía pública, y eso genera moscas, que son focos de infección que también en cierta manera, pues afectan a, a nuestros pulmones, a nuestras vías respiratorias, son virales o incluso se llegan a esas infecciones que muchas veces nosotros pensamos, no, pero pues es que mi perrito no hace ningún daño. Entonces sí tenemos de tener cuidado con nuestras mascotas. Otra también el cuidado de no dejarlas a veces en una azotea donde está el calor y misericordia. Ha habido animalitos que se mueren de hambre, de insolación, porque los dejamos abandonados prácticamente en las azoteas y dicen, bueno, pues si no vas a cuidar ese animal, pues no lo tengas mejor. Mejor regálalo, dalo a un veterinario, no sé. Hay esas situaciones en las cuales es importante que nosotros veamos todo ello. Por ello sí es importante que consideremos. En Guerrero hay minas de plata, hay minas de oro, y tristemente pues muchas empresas de ese tipo son de otros países, Canadá, Estados Unidos, Alemania, y a veces para poder extraer esos metales preciosos necesitan utilizar ácidos muy fuertes para poder hacer que la tierra saque esos metales de ahí mismo, de la tierra. Pero todo eso afecta los mantos acuíferos y la tierra se muere e inclusive y contaminan los ríos y se mueren los peces, toda la fauna se llega a morir justamente porque llega a pasar esta situación de el tratar de sacar metales preciosos. México es uno de los países más ricos en cuanto a minerales y que tristemente en ese aspecto por la parte material, la parte económica, prefieren destruir la parte natural, lo que nuestro Dios nos ha dado, y entonces por ello es importante que también veamos y que procuremos nosotros no ser parte, les decía yo, del problema, sino seamos parte de la solución. El cuarto párrafo dice en ese sentido que nosotros tenemos una responsabilidad, porque hablaba primero Génesis 2:15, pero también habla Génesis 1:28 en este aspecto, que nosotros debemos de darnos cuenta qué es lo que nos ha dado nuestro Dios. Dice que nuestro Dios nos ha dado la tierra y dice para que la hinchamos, la sojuzguemos, y eso de sojuzgarla habla en relación de cómo nosotros debemos de cuidarla, cómo debemos de tratar la tierra en este aspecto. Dice Génesis 1, versículo 28, si alguien le quiere dar lectura, eh, ¿cómo nos dice Génesis 1:28? Dice,
Y, y los bendijo Dios y dijo, Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread los peces de la mar, y las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén. Entonces, en ese sentido, dice este cuarto párrafo, dice, aplicar estos principios en la vida diaria puede parecer pequeño, pero cada acción cuenta. Reutilizar materiales, separar la basura, evitar productos contaminantes y aprovechar con gratitud los recursos que Dios nos da. Al hacerlo, enseñamos con el ejemplo, tanto en nuestros hogares como en nuestras congregaciones. Que la obediencia a Dios también se refleja en cómo cuidamos la tierra que Él nos confió. A continuación, algunas de las leyes del campo que aparecen en la escritura y que pueden adaptarse y aplicarse en nuestro contexto actual. Entonces, aquí vemos en esta lámina, hay una lámina donde tiene esta parte que puso mi hermanito Roberto, vemos 3 botes, ¿no? Eso de inicio es importante que nosotros, ahora que tenemos tantos plásticos, tanto agua embotellada, platos de unicel, todo eso, hay una ley que salió ya hace algunos años inclusive, que pues la mayoría de nosotros sabemos, ¿verdad? Se dejaron de utilizar las bolsas en los supers, ya no daban bolsas de plástico ni nada de ello, ahora venden bolsas de tela que son recicladas. Y dentro de esta parte también se empezó a trabajar con materiales en los cuales son biodegradables. Esos materiales biodegradables no son propiamente de unicel, sino son como de cartoncillo, en el cual su tiempo de destrucción cuando están la intemperie pasa de destruirse a razón de 1 año aproximadamente. Más sin en cambio, los de unicel, pues inclusive pueden permanecer 50 años aproximadamente en el medio ambiente para poderse de alguna forma destruir. Entonces, veamos cómo en 50 años, cómo se va deteriorando la tierra por esta situación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reciclar. Reciclar en cuanto a lo que nosotros consumimos muchas veces. Hay aspectos, por ejemplo, aquí en esta lámina, dice, en lugar de utilizar platos de unicel, que a veces son para llevarte la comidita, todo eso, dice, bueno, pues a veces dices, pues los toppers, ¿no? Que pudiéramos tener. Tristemente, Tupperware, pues ya es una empresa que ya quebró, o bueno, ya se fue de aquí de México, y ya no hay toppers. Pero hay otras empresas que sí los manejan, que sí los trabajan, y que dentro de esta parte, pues a veces vemos los botes de crema, que hasta a veces hacen como que chiste, ¿verdad? Por decir que pensamos que era crema o bote de yogur y ahí estaban los frijoles, pero la verdad es que así como se mantienen mucho mejor y de alguna forma eso los estamos reciclando nosotros en nuestro hogar. En vez de vasos de unicel también, bueno, pues dice, pues usa un termo, usa algo que de alguna forma nada más con que lo laves lo puedes seguir utilizando y que no nada más sea de una vez, de un solo uso. Los platos, igualmente. Y esto lo podemos aplicar donde, bueno, en nuestro hogar, así lo aplicamos, pero muchas veces en la congregación no. En la congregación es donde muchas veces generamos mayor cantidad de basura. ¿Con qué? Con eso. Acá en Guerrero, en Acapulco, en algunas localidades, eh, las hermanas de la sociedad femenil tienen esos como cajas de plástico transparentes con su tapa hermética y ahí ponen platos, algunos son de loza, otros son de plástico, de formaica, de melamina también, y los tienen, cucharas de metal, todo eso, y dentro del cual pues no se genera ninguna fauna nociva porque están cerrados herméticamente, sábado con sábado nada más se toman, se dejan lavados, se dejan escurrir y al final del sábado ya se vuelven a meter en su lugar, ya no se están utilizando pues ahora sí que productos desechables y que contaminan y que se genera mayor basura. Y el desperdicio, o lo que pudiéramos considerar como desperdicio, hay hermanas que dicen, yo tengo perrito, mi perrito come huesitos, mi perrito come el sobrante de la comida, y pues se los llevan, se los dan en una bolsita y se lo llevan para sus mascotas. Y hay veces que sobra mucha comida, hay veces que hermanas llevan comida de más
Y a veces en vez de entregarla o en vez de decirle al hermano, hermano, miren, se la regalo, o hermana, se la regalo para que tenga con qué cenar o con qué comer al día de mañana, prefieren a veces llevársela, y eso es lo que también genera en algún momento determinado también desperdicio y genera también basura. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta en este párrafo, que dice que al hacerlo enseñamos con el ejemplo tanto en nuestros hogares como en nuestras congregaciones, y estamos aplicando la obediencia a nuestro Dios. Entonces sí es importante que nosotros reciclemos, que nosotros pongamos esos parámetros en cuanto a botes de basura, en los cuales decimos aquí son basura orgánica y aquí es basura inorgánica, y que cada quien tire su basura. Somos muy dados en la iglesia a veces hasta comer chicles, dulces, todo ello, y a veces los pegamos en las bancas, tiramos la basurita del chicle, la dejamos ahí en la banca. Entonces, todo eso de alguna forma es educación también, y la tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y eso, por ello, es importante que nosotros veamos cuál es el reflejo que le estamos dando a nuestra descendencia, y obviamente lo que les vamos a dejar el día de mañana. Por eso es importante que nosotros veamos. Y ahora sí, en ese sentido dice, vamos a ver estas formas, cómo se pueden adaptar y cómo se pueden aplicar en nuestro contexto actual. La ley de dejar descansar la tierra cada 7 años. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver la siguiente lámina que tenemos aquí. Y hay tres aspectos. Rotación de cultivo, les decía yo, muchas veces, o muchos de nosotros, pues no tenemos un campo donde sembramos ni nada de eso, pero sí hay lugares donde se hace. ¿Qué es la rotación de cultivos? Que si este año yo sembré eh, maíz, el siguiente año, y quedó un poco más débil la tierra, ¿qué tengo que hacer? Pues el siguiente año siembro frijol, o siembro cacahuate, o siembro sandía. O sea, son productos que de alguna manera al rotar cultivos ya no están mermando tanto mineral que existe en la tierra. Entonces, esa es una de las partes importantes en relación con el utilizar nosotros al campo de esa forma y rotar cultivos, usar abonos orgánicos. Los abonos orgánicos, pues obviamente es la composta, lo que se conoce como composta, lo que se conoce como el desperdicio de las mismas, del mismo ganado. Eso también es el abono orgánico. Y la otra, la sobreexplotación agrícola, es el que yo tengo que sembrar, porque ahorita ya tengo encargadas 5 o 6 toneladas de maíz, 5 o 6 toneladas, no sé, de mango, y constantemente estamos produciendo, pero no dejamos que la tierra se vuelva a retroalimentar y no dejamos que se descanse. Entonces, esa sobreexplotación agrícola matamos automáticamente a nuestra tierra. Entonces, ese es uno de los puntos, es dejar descansar la tierra cada 7 años. El número 2 dice, Dios también ordenó no cosechar los bordes del campo ni recoger lo que cae al suelo. Ahí vamos a darnos cuenta en la siguiente diapositiva. Esta parte es importante, hermanos. Les decía yo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esa posibilidad? Cuando Dios nos ha bendecido y que tenemos oportunidad de poderle compartir al pobre. Al pobre no quiero decir al pobre que decimos muchas veces no tiene nada. Dentro de la iglesia, amados hermanos, hay hermanos que no tienen la posibilidad a veces de hacerse un platillo para llevarse a la casa de oración. Y a veces hay hermanos que sí llevan en sobreabundancia, pero muchas veces dicen, ay, ya no se lo comió. No, pues ya no se lo comió. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces agarran y lo vuelven a guardar, pudiéndolo compartir con el que lo necesita, compartirlo con alguien más. Y eso justamente es donde vemos cómo el Salmo 112 nos hace ver esa parte de una persona que es justa, una hermana, un hermano que es justo. Dice que cuando tienes, ¿qué haces? Esparces, das a los pobres. Tu justicia, dice, su justicia permanece para siempre, y su cuerno nunca va a menguar. Al contrario, va a haber esa prosperidad, va a haber esa posibilidad de que siempre va a haber en aumento lo que tengas tú en tu cocina. Todo lo que tú haces prospera. Entonces, les decía yo, cuando Dios te puso en la posición de dar, pues da, no retengas. No tengas esa parte de a veces de decir, no, es que yo no tengo por qué darle, yo estoy trabajando, yo estoy esforzándome y todo eso. Pues sí,
pero también no hay que olvidar quién es el que te provee ese buen trabajo, quien te provee, aunque seas, y que seas muy buen administrador, sino que también hay que ser condescendientes y misericordiosos con los hermanos que en algún momento determinado no tienen. Y la otra, bueno, pues también darnos cuenta que cuando enseñamos nosotros a ser así, ¿qué pasa? También generamos una reacción en cadena. Ya ves, ya nada más, ya no nada más voy a ser yo, sino va a haber otro hermano que dice, ah, mira, el hermano está compartiendo el alimento, pues vamos a llevar también nosotros un platillo, dos platillos extras. Y si me sobra, hermano, mire, aquí está, tráigase su topercito y lléveselo para que cene. Y de verdad, también estamos apoyando en la economía de algún hermano. Esa es la realidad. Hay hermanos que ya son adultos, que a veces ya ni sus hijos ven por ellos, o a lo mejor ya son viudos, viudas, y que no tienen la forma de también cocinar, o ya se les complica. Y de verdad, cuando hacemos esta parte, es muy bendecido nuestro bolsillo y obviamente nuestra vida, porque estamos compartiendo lo que nosotros tenemos y ahora sí, en el tiempo actual, se está refiriendo a no cosechar todo lo que tenemos en nuestro campo, sino también le damos al que lo necesita. Y eso es muy bonito. Eso de verdad que es muy satisfactorio y nos da mucha bendición. La otra parte dice, bueno, en tiempos de guerra dice que el pueblo de Israel tenía prohibido talar los árboles frutales. Y dentro de lo que nosotros somos, amados hermanos, y lo que nosotros vemos, fíjense que esto es real. Les decía yo, aquí en esta vi, y hay otras que también están saliendo últimamente, que como los animales van y buscan la sombra y a veces están como 50 ovejas o 50 chivos y están a la sombra de un árbol que nada más quedó en un lugar donde está todo despoblado. Entonces, ¿quién es nuestro Dios o qué representa justamente ese árbol? Es lo que hace nuestro Dios también con nosotros, nos provee de sombra. Entonces, por ello es importante que nosotros no talemos los árboles. A veces decimos, es que ya se está levantando mi concreto de mi estacionamiento o de mi banqueta. No importa. El concreto lo puedes levantar y puedes volver a poner otra vuelta a tu concreto bonito y no pasa absolutamente, pero no cortes el árbol, que a lo mejor puede ser un problema porque ya están muy grandes las ramas. Bueno, pues nada más hay que podarlas un poco para que no peguen en los cables de luz, todo eso. Y eso lo hace la compañía de luz. Si nosotros les hablamos, ellos lo hacen, pero no hay necesidad a veces de cortar. Entonces, todo eso de alguna forma es beneficio para nosotros. Ahora justamente por eso ahora el aire está tan contaminado, ya no hay esa recirculación de oxígeno, porque hay cada vez menos árboles, hay cada vez menos pulmones en las ciudades y esto precisamente ha acontecido porque hemos desobedecido a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de sembrar un arbolito, de sembrar una planta, de sembrar algo que de alguna forma vamos a saber que va a redituar en oxígeno, hagámoslo. Les decía, no piensen en el tiempo actual, sino pensemos en lo que le vamos a dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos y obviamente también en el ejemplo que estamos dando actualmente cuando nosotros llegamos a destruir algún árbol. La otra, bueno, pues también hablamos de la otra ley práctica, dice, indicaba que se debía mantener limpio el campamento, lo cual nos inspira de cuidar nuestro entorno, no tirando basura en las calles, mantener limpias nuestras comunidades y fomentar la cultura del orden. Esto también es lo que les decía, es el problema más recurrente, creo yo, que hemos llegado a tener actualmente en nuestras localidades, y no nada más en nuestras localidades, sino también en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque precisamente por no saber muchas veces cómo separar la basura, el tener como muchas lámparas encendidas en nuestro hogar, el utilizar el agua, decir, bueno, en vez de barrer la banqueta o en vez de barrer mi patio, estoy con el agua, con la manguera, haciendo que se vaya una hojita a lo mejor y hacemos que se pierdan litros y litros de agua, todo eso porque nos decimos en apariencia que nosotros lo pagamos, eso es lo que no tenemos que hacer. ¿Qué hay que hacer para que nosotros veamos y podamos nosotros aportar algo al planeta y obviamente a nuestro medio ambiente? Dice, no tires ni dejes desechos ni basura en el suelo. ¿Por qué? Porque a la larga
decimos, ahorita va a llegar el de la basura, pero vienen los perros, vienen los gatos, vienen otro tipo de fauna nociva y es lo que va generando que se haga más desperdicio. Entonces, vamos en nuestros carros, a los que tienen carro, ¿qué recomendamos? Pues mejor trae una bolsita de plástico en tu carro y las papitas, las galletas que tal vez te comiste, el chicle, pues lo vas poniendo en esa bolsita y posteriormente cuando veas un bote de basura, un contenedor, lo puedas tirar allí. Eso principalmente cuando tenemos carro. En nuestros hogares, bueno, pues ya lo decíamos. En nuestra casa de oración, igualmente, el poder nosotros separar la basura y que dentro de lo que tenemos nosotros como desperdicio, procuremos ya no generar más basura con platos desechables. Utilizar el agua responsablemente. ¿Cómo lo podemos hacer en nuestra casa? Hay muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado en alguna ocasión, que le jalan a la cadenita y el sapito ya no cayó bien. Y entonces, ¿qué pasa? Se está tire y tire y tire el agua, se vacía el tinaco y ya nos damos cuenta cuando ya no tenemos agua y decimos, ¿qué pasó? Empezamos a revisar y se quedó pegada el sapito o ya no sirvió. Entonces, ahí es recomendable poner un nuevo tipo de drenaje, bueno, no, ay, se me olvidó el nombre, de bomba de desagüe, así se llama, perdón, bomba de desagüe en nuestras tazas de baño, y esas son automáticas, esas no tienen ningún problema. Cuando uno le aprieta el botoncito, automáticamente se vuelve a sellar cuando ya se utilizaron los 5 o 6 litros de agua. Otros para ahorrar agua, meten una bolsa de plástico con 1 litro, 2 litros de agua, se la ponen en la taza, en el recipiente donde se guarda el agua. ¿Para qué? Para que nada más el agua que se tire sea menos y las otras, bueno, la bolsa se queda allí. Y les decía yo muchas veces cuando regamos nuestras plantas, pues utilizar, cuando lavamos nuestros carros, todo eso de alguna forma debemos de ver si podemos hacerlo con una cubeta con agua y de verdad que sí es ahorro. La otra, bueno, pues hacer los cultos hidropónicos o cultivos hidropónicos que le llaman, que ahora también están muy de moda, donde siembran jitomate, siembran lechuga, siembran chile, todo eso. Hay muchos videos en YouTube donde se pueden hacer esos huertos en el hogar y de verdad que también es de mucho beneficio y aparte que también tienen menos contaminantes en cuanto a productos químicos. La otra, hay veces que tenemos la tele prendida, tenemos la Alexa prendida, tenemos la computadora, tenemos las luces, tenemos todo prendido. Y en ese aspecto también estamos contaminando. ¿Por qué? Porque la energía que se está generando, la energía que se está consumiendo en ese sentido, también es un contaminante. ¿Por qué? Porque para poder generar esa energía, obviamente se necesitan recursos. Está la cuestión de los vientos y está también la situación del agua, de los ríos. Entonces, cuando nosotros utilizamos más luz, obviamente se van acabando esos recursos. Separar los residuos, ya lo veíamos ahí, los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos. Usar focos ahorradores también es muy importante. El poder reducir los desechables que tenemos a veces en nuestros hogares, en la congregación y principalmente les decía yo, los vasos desechables cuando hacemos algún protemplo, todo ello. Es importante que tengamos platos. A veces decimos, pero es que hermano, a veces no los lavan, hay que organizarse nada más. La escritura decía que todas las cosas que eran comunes, y a veces decimos, no, es que esto es de la sociedad femenil, o no es que esto es de la sociedad infantil, o esto es, no, no podemos hacer eso. En la localidad todo es común, le corresponde a cada sociedad, y obviamente si una sociedad lo utilizó, un hermano lo utilizó, una hermana lo utilizó, ¿qué tenemos que hacer? Pues también organizarnos para que esa hermana que utilizó esos trastes, pues los lave, los deje limpios. Entonces, nada más es cuestión de comunicarnos y decir las cosas como son, ¿sí? Adquiere productos locales también, el transportar, eh, productos de otro lado, decir es que vamos a ir al Sam's que está hasta el otro lado de la ciudad, pues vamos a tener que agarrar carro o tener que agarrar transporte, se va a generar contaminación, todo eso. Entonces, los productos locales, pues es lo que nada más puedo ir caminando y es muchísimo más fácil. Fomentar el comercio justo. ¿Qué quiere decir fomentar el comercio justo? En este sentido, hablamos también de no pedir cosas también
que de alguna manera generen que yo tenga que traer más cosas o menos cosas que se me puedan echar a perder. El comercio justo va en base a esa parte, el poder apoyar a lo local que está a nuestro alcance. Y la otra, bueno, pues transportarnos en bicicleta. Eso también es importante, o caminar, si es posible. A veces queremos ir a las tortillas de la esquina en el carro. Es importante que también hagamos esa parte que se decía el sábado anterior, hacer ejercicio. Eso es muy bueno. El otro punto dice en relación con qué pasa con el punto número 6. La Biblia también enseña a evitar la crueldad con los animales. Les decía yo, a veces no darles de comer, a veces maltratarlos, el decir porque ya te hiciste del baño, ahora incluso hasta te dejo de comer o te saco al patio o te dejo allá en la azotea. Todo eso también es creación de nuestro Dios. Y entonces les decía yo, ahorita muchos tienen, decimos perrijos, gatijos, tienen muchas mascotas, ya no quieren tener hijos porque supuestamente generan más gasto, pero también una mascota es gasto. Entonces, si vamos a tener una mascota, hay que tener lo suficiente para poderla alimentar y en ese aspecto, bueno, pues no podemos dejar de lado la responsabilidad que tenemos con estos animalitos. Y finalmente, amados hermanos, bueno, pues ese año de reposo que habla este punto número 6 y que fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 6, versículo 5 al 12, si alguien le quiere dar lectura de favor, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo también nos da ese gran ejemplo. Mi hermana Araceli, adelante. ¿Ya no me oyó? Bueno, yo se los leo si gustan, hermanas, para que no. Yo lo puedo leer, hermano, si hay Por favor. oportunidad. Claro que sí, hermana Emilia, por favor. San Mateo 5:12 dice, No, es preguntáronle Juan 6, 5 al 12. a Juan Sí. 6, 5 al 12. Dice, y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces, mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondióle Felipe, 200 denarios de pan no les bastarán, para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo vemos aquí, gracias mi hermana Emilia, cómo vemos aquí la bendición? Primero que nada, Jesús tenía oportunidad o tenía la capacidad de poder proveer de eso. Dice que sí, ya lo sabía. Sabía que tenía que alimentar a esas personas, pero solamente estaba probando en cierta forma a Felipe cómo estaba en su corazón. Y dijo, bueno, pues yo tengo esta cantidad de dinero y aquí hay otro muchacho que tiene esta cantidad y esta otra. Y entonces, todo lo que proveen, a todos los que alimentaron, pero además al final de todo dice, y hay que recoger lo que sobró para que no se pierda nada. Ese desperdicio que muchas veces nosotros preferimos que se haga, hay que compartirlo, hay que darlo al que lo necesita. Y esto es lo que habla justamente en este párrafo 7 en cuanto
de los aspectos que tenemos, dice, se ordenó que el fruto de la tierra en el año de reposo fuera compartido con los pobres, siervos y extranjeros. Y esto nos recuerda que los recursos no son solo para nuestro beneficio personal, sino para bendecir también a quienes nos rodean. Hay que ayudar a quien lo necesite. Si tenemos la capacidad, si tenemos la oportunidad, hay que compartir. Si a veces nos sobró algo, les decía yo, algo de comida en el día sábado, o inclusive a nosotros que podemos invitar a alguien a comer o a darle algún bocado, hagámoslo, hagámoslo porque eso de alguna forma siempre nos va a reeditar en bendición, nos va a socorrer nuestro Dios. No pensemos que en dinero, les decía yo, en bendición. ¿En qué? En salud, en vida, en cuidado, inclusive en protección. En eso nos bendice nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo por parte de su creación, que en este caso también son aquellos que necesitan, los que son parte de su creación. Y cuando nosotros ayudamos de esa forma, también Dios nos bendice. Entonces, debemos de ser una bendición para los demás. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Ahora, ¿qué vemos en el último punto? Bueno, pues ignorar estas leyes o vivir como si los recursos fueran infinitos es, en cierta forma, desafiar la sabiduría de Dios y también es una forma irresponsable de pensar. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, pues a lo mejor yo ya viví, ya, hay a ver que se las arreglen los que van a quedar el día de mañana, pero esa es una forma egoísta también de pensar, de actuar o de decir inclusive las cosas. Dice que así como nos pide descansar un día a la semana para que nosotros nos restauremos de una manera espiritual, también estableció el descanso de la tierra como parte de su diseño perfecto. Cuando vivimos según ese diseño, experimentamos bendición, abundancia y paz. Cuidar la tierra entonces no es una opción, sino una expresión de amor a Dios, a los demás y a las futuras generaciones. Y en ese aspecto es verdad. Yo recuerdo hace algunos años, bueno, pues, ¿cuántas veces decíamos, bueno, pues no nos quedamos sin agua, nos podemos bañar todos los días, pero ahora ya no es así? ¿Cuántas veces decíamos, bueno, pues el calor está rico, está agradable, pero ahora ya son altas temperaturas de 41, 42, 45 grados, a veces a la sombra, los vientos? ¿Quién se iba a imaginar que antes la ropa se volaba o las láminas? Entonces, todo eso de alguna forma es porque nosotros también hemos contribuido. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente empezar a tener más conciencia de la que ya la tenemos y ahora sí aplicar lo que ya conocemos por parte de nuestro Dios en nuestra vida cotidiana y también dejarles un mejor recurso y un mejor futuro a nuestros hijos y a todos los que nos van a preceder el día de mañana. Entonces, sí es importante que nosotros lo veamos así. ¿Alguna opinión, algo que quieran preguntar, mis hermanas? Sí, hermano, puedo nada más comentar algo en referencia a los contaminantes, pues es que sí hay muchas maneras que a veces nosotros contaminamos, pero estaba viendo un video, hermano, en YouTube y también creo que tienes razón que el mayor contaminante que puede haber en la tierra también es acerca de de la ropa. Cuando la ropa también es sintética, la compramos porque nos gusta, porque está accesible el precio, pero la calidad de la tela pues es sintética, hecha de plástico. Dos, tres lavadas, se deshace, se deforma, se pierde la manera y la tiramos a la basura. Y esos plásticos sintéticos, esas telas, tardan no sé cuántos años dijeron para que se deshagan. Entonces, ahorita hay un gran problema con el fast fashion porque pues es más económico y tendemos a comprar, pero sería bueno que nosotros procuráramos al momento de elegir una prenda que sea de algodón. Y a veces no necesita ser ni nueva o Sí, cara, correcto. pero que sea de material de textil natural. Así es, sí, de hecho, esa es ropa desde primera y única vez, porque justamente dura nada más una puesta y ya tenemos que deshacernos de ella, pero para que se pueda biodegradar en cierta forma, pasan cerca de 50 años también para que eso pueda acontecer. Entonces, sí, la ropa, los aceites, inclusive cuando nosotros también cocinamos, a veces ese aceite ya no utilizamos, lo llegamos a tirar a veces al drenaje, la basura, los papeles higiénicos, o sea, todo eso son contaminantes que en cierta forma nosotros también generamos y hacen que los drenajes se tapen. ¿Por qué? Porque muchas veces el gobierno a veces también contribuye, ¿verdad? No desasolva a tiempo, ya cuando tienen las lluvias encima es cuando empiezan a hacer todo ello y pues eso desgraciadamente es lo que llega a provocar
otras situaciones de desastres, pero principalmente nosotros, ¿qué podemos contribuir o qué planes de acción debemos de generar para que podamos contribuir en algo positivo en ese sentido? Bueno, pues yo les puedo sugerir que primero que nada rechacemos todo lo que no se pueda reusar. En este caso, hablamos de plásticos contaminantes que de alguna forma tardan muchísimo en degradarse. Hay utensilios que son, les decía yo, biodegradables, que esos en razón de máximo un año ya se destruyeron. Otra, bueno, pues mucha gente ahorita está utilizando todo lo que son plásticos y los tratan de reutilizar. Algunas botellas que tomamos nosotros, que por ejemplo los refrescos, todo eso, pues también dejar el refresco en cierta forma es lo que creo que más vemos en las localidades, las botellas de refresco, que es lo que se genera más basura. No falta el hermano o la hermana que los trata de juntar y los vende como PET, todo eso, pero sí hay que fomentar el que mejor preparemos entre todos, no sé, cooperarse para comprar un bote de esos grandes que son para el agua y que se pueda preparar agua cada sábado y tener vasos de plástico que de alguna forma también se pueden lavar y se pueden tener ahí en la localidad. Puede ser, esa es una de las partes. La otra, les decía, el separar la basura orgánica e inorgánica, y en algunos lugares también lo hacen. Y la otra, por ejemplo, que también llegamos a tener como basura en nuestra localidad, a veces también las flores. Cuando tenemos la costumbre en algunas casas de oración, se llevan flores, pues también automáticamente al terminar el sábado, pues es ornamento, sabemos que es ornamento, si les gustaban las flores a algunas hermanas se le puedan llevar, las puedan regalar, tirar esa agua que también puede generar fauna nociva, en este caso mosquitos, ahorita con el dengue, chikungunya, todas las enfermedades que generan también los moscos cuando se quedan esas aguas ahí estancadas, generan también esos contaminantes. Y la otra, les decía yo, procurar que al final del sábado toda la basura o lo que tú generaste como basura, pues también te lo puedas llevar para que no se quede en la casa de oración y genere esa fauna nociva en ese aspecto. Y bueno, en nuestros hogares, bueno, pues también hay lugares donde ya tienen un día establecido para llevarse la basura, para que pase el camión o el carretón, estar al pendiente de los horarios y obviamente pues tirarlo, tener esa responsabilidad de decir, bueno, ya no lo tiré porque se me fue el camión y ahora voy y lo tiro en la esquina o en el poste, lo dejo ahí recargado. No, al contrario, pues esperar a que vuelva a pasar el camión o inclusive nosotros tratar de ir a tirarlo al contenedor. Entonces, son algunos de los aspectos que pudiéramos nosotros contribuir en una sugerencia para ayudar en nuestra localidad y en nuestra casa también. Entonces, sí, esos son los plásticos, son los principales contaminantes que tenemos y el principal problema que tenemos en nuestras localidades y en nuestra casa. El uso indiscriminado de esos desechables que generan mucha basura y a la larga también generan cuestiones cancerígenas cuando se recalientan, cuando se ponen en el horno de microondas. Entonces, es un tema de verdad que es muy profundo, pero dentro de esta parte lo más indispensable es eso, el reutilizar materiales y también el que nosotros plantemos árboles. Obviamente no en la casa de oración, ¿verdad? Porque también dice la escritura que no es lo adecuado, pero sí en los alrededores de nuestros hogares, en los alrededores de la casa de oración, le poder sembrar esos árboles que nos generen sombra, que no nos genere ningún problema y que también podamos nosotros contribuir en la sociedad, en la comunidad para que haya también esos pulmones que les llamamos, para que ya no exista tanta contaminación, el afinar nuestros vehículos, el utilizar más la bicicleta, los que lo pueden hacer, el caminar más, es eso, el dejar de utilizar nuestros automotores para no contaminar también el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, eso pudiera ser parte importante y el que puedan comprometerse, pero les decía yo, esto es sugerido. Dentro de la iglesia, todo lo que nosotros podemos decirles como obreros, siempre es sugerido, siempre va a ser sugerido. No podemos imponer nada, aunque sea una muy buena idea, no podemos imponer nada. Tiene que ser sugerido para que todos estén de acuerdo y se genere un ambiente de trabajar en equipo, de unidad y sobre todo de tener una misma mente y un mismo parecer.
Entonces, son sugerencias que pudiéramos tener y que en este caso, bueno, pues hay cosas que hay que ponernos a pensar de una manera personal. Estoy siendo, como dice aquí las preguntas, dice, estoy siendo una buena administradora de los recursos que Dios me ha confiado, como el agua, la tierra y los alimentos. A veces decimos, ay, no me quise comer este huevito porque me supo medio raro y lo tiro. O estos jitomates ya están echando a perder, mejor agarro y los tiro. O sea, o el tirar el agua, todo eso a la calle, el hacer uso indiscriminado de los recursos que tenemos, pero que en cierta manera decimos, como yo lo pago, hay que quitarnos también esa forma de pensar. No digo que ustedes lo hagan así, pero hay personas que así han llegado a expresar. Oiga, vecina, ¿por qué está tirando tanta agua? Pues yo la pago, vecino, y ya mejor uno se queda callado para no generar conflicto, pero a veces son las respuestas que nos llegan a dar algunas personas que no piensan en las generaciones futuras. Entonces sí, que nosotros también tengamos ese cuidado y obviamente también los suavizantes que utilizamos cuando lavamos la ropa, los detergentes que utilizamos, todo ello, que veamos que sean biodegradables y que sean amigables con el medio ambiente. Eso es importante que lo podamos hacer. Y la otra, ¿qué hábitos personales necesito cambiar para demostrar respeto y gratitud por la creación de Dios? Pues ya les decía, principalmente bendecir, cuando podamos bendecir a alguna hermana, a algún hermano que lo necesite, podamos tratar bien a nuestras mascotas. Y la otra, bueno, pues también si tenemos el cuidado del medio ambiente, de la tierra, de los jardines, todo ello, pues lo hagamos. Eso es lo que tenemos que hacer y que si no lo hacemos de esa forma, pues vayamos viendo la forma de que podamos ser más positivos y cambiemos esa actitud, cambiemos el chip, lo podamos modificar. Y la otra, ¿cómo puedo enseñar a mi familia y a otros a cuidar el medio ambiente como un acto de obediencia a la palabra de Dios? el mejor, la mejor técnica es el ejemplo. Dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Si nosotros damos buen ejemplo en relación con, así sea un pañuelo, así sea una envoltura, este, prefiramos guardándola en nuestra bolsa y cuando haya un bote de basura, allí la tiremos. El bote del agua, es que para que los que pepenan, porque a veces así se le llama, pepenadores, ¿no? Los que recogen el PET lo puedan tener para que puedan comer, no tengamos ese pensamiento. Contribuyamos nosotros para que la calle esté limpia, para que nuestro medio ambiente y nuestro entorno también esté limpio y lo hagamos con el ejemplo. Así es, amados hermanos. Muchas gracias, hermano. Y pues pasamos ahorita a las preguntas o comentarios. Si alguna de nuestras hermanas tiene en este momento algo que comentar aparte, o puede encender su micrófono también para participar, hermanas. Con todo gusto pueden hacerlo en este momento. Gracias, Y hermana. adelante, hermano. Pasado, hermano, un gusto. Quería hacerle una consulta al hermano. Hermano, entonces en este caso, digamos que si yo adquiero unas manzanas de tierra, por decirlo, pero yo la adquiero este año, digamos, yo lo cultivo durante 5 o 6 años sería, y el séptimo año ya lo puedo dejar descansar mi terreno de lo que yo cultivaría, ya fuera maíz, frijoles o lo que pretendiera yo, pero no sé si así lo podríamos hacer de esa manera, ¿verdad? Sí, es correcto. De hecho, en ese sentido, cuando la tierra apenas es virgen e inclusive el fruto que se pretende, por ejemplo, un árbol de guayaba, un árbol de manzana, en el primer año no va a dar fruto, apenas va creciendo e inclusive su fruto va a ser muy insípido. ¿Qué se tiene que hacer? Dice que el primero y el segundo año no lo vas a podar, no lo vas a cosechar, vas a dejar que ese mismo fruto caiga en la tierra y se fortalezca, y el tercer año ya va a ser mejor ese fruto y en ese tiempo ya lo vas a poder consumir hasta el tercer año cuando es un árbol nuevo, en este caso es un árbol de fruto que está apenas creciendo. Debes de dejarlo los 2 primeros años a que el mismo
fruto caiga en la tierra y de ahí mismo se vaya alimentando para que se fortalezca. Ya después del tercer año ya se puede consumir, ya se puede cosechar. Y de allí, pues obviamente hasta el sexto año, uno puede consumir ese alimento de allí y ya el séptimo hay que dejarlo reposar. Pero en este caso hablamos de los lugares que también tienen un campo, pues no muy extenso, pero sí que vemos que tienen 5, 6, 7 árboles frutales, ¿no? Que tienen una huerta en ese aspecto. Gracias, hermano. Sí, para Pasa servirme. vos. Pasa a vos. ¿Alguna otra hermana que quiera participar? Si no es así, vamos a pasar entonces a la bienvenida de nuestra hermana Betty de Chilpancingo Guerrero. Hermana Betty, bienvenida a este grupo y pues le vamos a dar la bienvenida, todas diciéndole pasa vos, bienvenida, bienvenida, que el Señor la bendiga, hermana. Esperemos que no sea la última vez que está con Gracias, nosotros. hermana. Sabemos que Le doy las gracias y pues también por permitirnos entrar a las hermanas de Guerrero, el hermano Palma también. Estuvo muy buena la explicación que dio de este tema. Gracias, muchas hermanita. gracias a ustedes, hermanas, por participar y nuestro hermano, ¿verdad? Que por el labor tan noble que él está haciendo también. Pues entonces, hermanitas, pasamos entonces a la oración final, si es que ya nadie comentó nada. Nuestra hermana Alex dice que evitemos utilizar aerosoles en todas las presentaciones, también, ¿verdad, hermanas? Porque pues daña la capa de ozono, dicen. Y nuestra hermana Esther pasa a vosotros. Gracias, hermano Jesús. Nuestro Dios le bendiga. Favor de ponerme en oración, pues ando con temperatura alta y dolor de garganta. Dice nuestra hermana Esther, hay que incluir las hermanas también, a nuestra hermanita, para que su salud se restaure, hermana, por medio de nuestro Señor. Pasa voz, dice nuestra hermana, a ver, dice iPhone, no dice el nombre. Les agradecemos, hermanas, que al momento de entrar a la reunión pongan su nombre y la localidad para saber de dónde están, hermanas, y ponerle aquí. Dice aquí iPhone, dice que pasa voz, gracias por este tema importante y muy interesante. Pues agradecimientos, hermanos, hermano, y pues les damos gracias a todas y a cada una de ustedes porque están aquí con nosotros y hemos escuchado una vez más la palabra de nuestro Dios, aprendimos nuevas cosas y las recomendaciones que Él nos hace, ¿no? Hay que cuidar esa tierra porque es de Él y ahí estamos habitando. Pues le pido de favor a mi hermanita Gaby Ocampo, si tiene a bien, hermana, de llevarnos en oración final, incluyendo también la oración para nuestra hermanita que está enfermita. Y la bendición final, pues que nuestro hermano pueda darnos, hermano Jesús Palma, nos puede dar la Sí, bendición final. Claro que sí. sí, mi hermano.